Viene a la casa del Señor, uno debe venir expectante. Sí, Dios es digno de todo honor y de toda gloria, eso definitivamente, y tenemos que venir con la disposición y nuestra mejor actitud para adorarlo, para servirlo con todo nuestro ser. Pero también Él promete, dice que cuando estamos juntos en armonía, Él envía bendición y vida eterna. Así que lo que usted debe esperar es su bendición. Por eso es tan importante venir a la casa del Señor cuando el Padre nos convoca, porque el Padre va a repartir sus dones, sus habilidades, sus talentos, sus regalos, sus bendiciones, y estemos listos para recibir lo que nos pertenece. ¿Alguien dice un fuerte amén? Si usted tiene falta de sabiduría, si usted tiene falta de salud, si usted tiene falta de buenas relaciones, en fin, cualquier situación, Dios tiene lo suficiente en su palabra para darle a usted lo que necesita. Aquel momento en que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, acuérdense, cuando oren, oren así, oren así. Y les dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesitamos hoy comer y mañana también lo vamos a necesitar, pero el día de mañana te lo voy a pedir. El de hoy te lo pido hoy. Y ¿sabe qué? Dios está listo para darle el pan que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Así que prepárese, vamos a estar atentos a recibir palabra del Señor. ¿Y qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en esta mañana de venir a tu casa para escuchar palabra viva, palabra que viene de tu trono, palabra que edifica, que sana, que consuela, que restaura, que fortalece, que desafía, que nos hace ser más parecidos a ti. Gracias, Señor, porque esta mañana saldremos edificados, consolados, animados por lo que tú estás diciendo por tu escritura. Gracias, Espíritu Santo, porque harás de este momento un momento inolvidable. Gracias, Padre, porque estás aquí en medio de nosotros y nos das de tu pan, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos un fuerte amén. Bien, vamos a continuar brevemente. Nos vamos a remitir a la primera carta de Pedro, y vamos a encontrar aquí varias cositas que hemos venido dialogando, platicando con ustedes, pero que en esta mañana vamos a retomar algunos puntos que creo que serán de gran utilidad para nuestro diario vivir. No sin antes también saludar a quienes nos miran por internet con disciplina en nuestro bello país o fuera del mismo, que hay gente que nos, pues ¿cómo lo puedo decir? Que se conecta, iba a decir nos sintoniza, pero bueno, se conecta vía internet y está puntualmente viendo las enseñanzas de Perdón y Amistad San Juan de Abajo, Nayarit, tierra del Señor. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Que se oiga cuánto entusiasmo hay aquí en la iglesia en San Juan de Abajo, que amamos a nuestra tierra porque amamos a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que saludamos a los que nos ven por internet. Ahí está nuestro saludo y un aplauso para ellos también que nos están viendo. A Dios sea la gloria por siempre. Nos vamos a remitir a algunos versos claves y quiero irme directamente al capítulo 2, verso 13. Acuérdese que el apóstol Pedro dirige esta carta a personas que no viven en su patria, gente extranjera, que fueron perseguidos y que están dispersos en diferentes lugares. Son cristianos ya, pero no viven en su patria y están dispersos o fueron en su momento perseguidos, sufrieron persecución. Por un lado. Por otro lado, el apóstol Pedro los trata de establecer poco a poco, paulatinamente, de quiénes son ellos, de que ellos tienen una jerarquía espiritual mayor que el ámbito natural. En el ámbito natural son mortales como cualquiera de nosotros, pero en el ámbito espiritual ellos son elegidos, escogidos por Dios, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Entonces quiere decir que no son cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces,
su identidad con el nivel superior deben llevarlo donde vayan y bajo cualquier circunstancia que ellos estén. Entonces el apóstol Pedro trata de repuntar porque las situaciones que ellos vivían, repito, bajo la persecución o bajo el estrés del asedio aún de los ambientes sociales de aquellos tiempos, eran situaciones no cómodas. He dicho, se practicaba y se vivía bajo esclavitud. Entonces vivir así era una situación en desventaja total para muchas cosas. Y entonces Pedro trata de establecer un punto de partida. Primero los establecen quiénes son, pero luego vuelve a afirmar y reafirmar el motivo de lo cual ellos pueden vivir en un ambiente superior. Sí, viviendo bajo circunstancias adversas, pero pudiendo establecer un parámetro del por qué pueden ir y estar en un nivel superior. Por ejemplo, 2:13 de la carta de Pedro. Por causa del Señor, todos digan por causa del Señor. Una vez más, por causa del Señor, por causa del Señor. El motivo, la razón, la causa no es la gente, no son las instituciones, no es el nivel socioeconómico o político en el que viven. La causa es el Señor. Ahora, cada enseñanza que tú adquieras de las Escrituras debes asimilarlo en un sentido particular, esto es, en un sentido que va orientada y dirigida para ti, en este caso para mí, y debo de aplicarla a mi contexto donde me desenvuelvo. ¿Dónde me desenvuelvo? En mi familia. ¿Dónde me desenvuelvo? En mi trabajo. ¿Dónde me desenvuelvo? En mi sociedad, en mi comunidad. ¿Dónde me desenvuelvo? En la iglesia. ¿Dónde me desenvuelvo? En mis negocios, donde quiera que estoy y a donde quiera que voy. ¿Puedo vivir una vida cristiana en un nivel espiritualmente hablando superior? Es una pregunta que le hago a la iglesia. ¿Puede usted vivir bajo cualquier circunstancia en un nivel cristiano, espiritual superior? Sí, porque usted es hijo de Dios. Sí, porque usted es escogido por Él. Sí, porque usted ha sido equipado y capacitado con tantas bendiciones de lo alto que puede echar mano de ello para que en esta tierra usted marque la diferencia como hijo o como hija de Dios. Ahora fíjate bien, otra vez, aquí el punto focal que está diciendo el apóstol es por causa del Señor. Recuerda, las situaciones que se vivían eran difíciles y entonces empieza el apóstol a establecer por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si había una situación donde ellos deseaban no hacer aquello, el apóstol Pedro les dice, no renuncies a vivir bajo un lineamiento que te va a llevar a dar un mayor y mejor testimonio. Pero es que tengo ganas de rebelarme en contra del sistema, tengo ganas de rebelarme en contra de mi gobierno, tengo ganas de rebelarme en contra del rey, tengo ganas de rebelarme en contra de las instituciones humanas. Dice Pedro, tranquilo, por causa del Señor puedes hacer muchas cosas. Hello. Por causa del Señor puedes hacer y lograr muchas cosas. Yo pensé que el pueblo iba a decir amén. Se lo voy a decir otra vez, Por causa del Señor ustedes pueden hacer y lograr muchas cosas. Ahora, una de las actividades de mayor trascendencia que el apóstol Pedro trata aquí en esta primera carta es, fíjate bien, allí mismo en el capítulo 2, en el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Sigue con el mismo guión. Y luego dice en forma específica, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Y usted estará haciendo cuentas en su mente difíciles de soportar. Ay, caray. Ya no vivo en una esclavitud privado de mis derechos en el sentido como ser humano, porque antes los esclavos los trataban peor que animales. Hoy ese sistema se podrá dar en algunos casos donde no hay tanta civilización, posiblemente. Pero pudiéramos entender que la esclavitud sigue operando en niveles que no los discernimos. Niveles espirituales, la esclavitud sigue operando. ¿Me escuchan? ¿Cómo te das cuenta que alguien está en esclavitud, siendo libre en el sentido físico, natural, pero en esclavitud? Alguien que tiene adicciones, que es adicto a algún estupefaciente, que es adicto al alcohol, que es adicto a la marihuana, que es adicto incluso a conductas moralmente reprobables. La esclavitud sigue operando. ¿Cristo puede libertarte de la esclavitud? A Dios sea la gloria, sí. A Dios sea la gloria, sí. Pero en un sentido espiritual te liberta, pero en el sentido natural te da principios, escúchame, te da principios para que operes en este medio natural, en este medio que tus ojos ven y que tus sentidos perciben, pero que puedas estar viviendo en autoridad sobre ello mismo. Voy a repetirlo. Dios te da principios en su palabra para que en este medio natural tú puedas vivir en un nivel superior, viviendo bajo estos principios que te dan completa libertad y victoria en Cristo Jesús. Hay cosas tan complejas o tan sencillas. Regresamos al texto y leemos. Dice el verso 18, otra vez: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y bueno, ya no hay esclavitud física, pero hay esclavitud en otros sentidos y en otros contextos. Y lo que más se le pudiera parecer a este tipo de escenario que está describiendo la Biblia es al trabajo. Trabajo, donde encuentras no amos, no son dueños de ti en el sentido literal, no son dueños de ti en el sentido de que pueden hacer y deshacer contigo en el sentido humano cotidiano, pero sí tienen una jerarquía superior sobre ti en el área laboral. Y puede ser que tengas jefes, patrones, directores que son muy a todo dar, según tu opinión, o puedas tener algunos que dices tú: ay caray, nomás lo veo y se me revuelve el estómago. Y el pueblo dice entonces, ¿qué hacer en semejantes casos? Ya no soy esclavo literalmente, pero soy presionado y vivo una tensión donde debo de vivir un testimonio que el apóstol Pedro dice que sí se puede vivir. Entonces, ¿cuáles son los principios que deben operar en estas circunstancias? Eso es interesante. Fíjate lo que sigue diciendo. Porque esto merece aprobación. Lo anterior que se leyó dice: esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y esta palabra injustamente nos identifica a muchos. Porque te pregunto, y vamos a verlo otra vez, en el contexto primero de este escenario del trabajo. En alguna ocasión, quizá a ti nunca te ha pasado, pero déjame preguntarle a todos, en alguna ocasión, ¿has sentido que el trato que te dan donde laboras es injusto? Las encuestas que se hacen continuamente para discernir el ambiente laboral en las empresas que buscan tener una mejora continua,
y viven bajo el principio o concepto de calidad total. Van a recibir retroalimentación por encuestas que hagan, y una de esas tantas encuestas que se hacen, tanto a la clientela como a los empleados, le preguntan al empleado: ¿estás cómodo con tu trabajo? Y hacen estos test o estas preguntas, repito, para ver y discernir el clima laboral o el ambiente laboral. ¿Cómo está el ambiente en tu trabajo? ¿Y estás conforme con tu salario? ¿Estás conforme cómo te trata tu jefe inmediato? Mire, las estadísticas, no quiero decir que en todos los casos, en un buen porcentaje, indican que el empleado está incómodo. Que el empleado está incómodo, que no vive satisfecho con lo que recibe o cómo lo tratan. Para esos casos, incluso, la Biblia dice: si alguien sufre molestias padeciendo injustamente, y luego dice el texto: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nos regresamos y póngame una versión actual, Rigo, en ese verso. Palabra de Dios para todos, por favor. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos, ¿o sí? Si alguien te llama la atención en tu trabajo porque hiciste mal, ¿te tenemos que felicitar a ti? Amados hermanos, si están aquí o ya se me fueron, voy de nuevo. Si haces algo equivocado en tu trabajo y te llaman la atención, ¿se te tiene que felicitar? Fíjese que algunos quisieran que, aunque se cometió el error, que no se les diga nada. Sí, como la empresa no es tuya, como el carro no es tuyo, como los artículos no son tuyos, mucha gente, fíjate, lo sinvergüenza que podemos llegar a ser. Pastor, ¿qué dijo? Sí, pues ¿para qué nos damos a tole con el dedo? En nuestro caso, nuestro obispo nos proveía de vehículos para andar ministrando en los diferentes pueblos. A Dios gracias que eso siempre hubo a tiempo y de buen estado y de buen modelo. Pero nosotros éramos tan irresponsables. Bueno, no voy a hablar por los demás, voy a hablar por mí. ¿Era yo tan irresponsable? Con vergüenza lo digo. Que bueno, pues si se golpeaba el coche, caí en un pozonón, voy papando moscas y tarralán caía el coche en un pozonón, pues ya traía rechinidos, ya traía ruidos y luego quería que se le reparara. Y entonces cuando el obispo empezó a notar que había deterioros por descuidos nuestros, empezó a meter orden. Gracias, Manolito. Empezó a meter orden. Y oiga, ¿usted creería, iba a decir a nosotros, que a mí me gustó? Ah, ¿caíste en un pozo, Ernesto? Sí, pastor, caí en un pozo. Ah, no te preocupes, paga el daño. A partir de hoy, daño que haces, daño que pagas. Oiga, que fíjese que pues iba y pues me recargué en un muro y se rayó. No te preocupes, paga el daño. Repito, ¿usted cree que me daba gusto? Mire, cuando nos llegan al bolsillo, acá estoy. Cuando nos llegan y nos pegan al bolsillo, donde tenemos que responder financieramente por algo que hicimos y tiene que entrar el bolsillo, mira cómo duele. ¿Cómo me duele? Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Es que tengo que hacer algo para que la hermana despierte. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos. ¿O sí?
Cuando soporten, Rigo, hello, cuando soporten el dolor, perdón, estoy leyéndolo mal, ¿me lo vuelve a poner por favor? Ay, no, un poquito antes, mi Rigo, si es tan amable. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien, todos digan si hacen el bien. Otra vez díganlo. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, anímense y léanlo. Oiga, Rigo, un poquito antes. Si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Ahora, trata de ubicarte otra vez. Vamos a ir a un terreno presente. Está hablando de criados y está hablando de amos. Está hablando de patrones, tiempo presente, y de empleados. ¿Está bien? No, todavía no. Voy de nuevo. Está hablando de patrones y de empleados. Como que no les gusta, pues. ¿Y yo qué culpa tengo? Si eso dice la Biblia, pues, mesmamente. Ok, ¿qué sucede? Si el que cometió el error le llama la atención, dice Pedro, vale, pues ni modo que te feliciten. ¿Sí captaron el punto? Pero si soportas, mejor dicho, si haces el bien, te traen a carrilla, te traen Lázaro, te traen a duro y dale, te tratan con injusticia, pero tú en vez de responder con la misma moneda, dice, haces el bien y soportas el sufrimiento. Pero lo que pasa es que no queremos soportar el sufrimiento porque nos está doliendo la carrilla, la burla, la crítica, el sentido de injusticia que hacen en contra de mi persona. Y Dios dice, hay formas mejores de resolver ese asunto. Hay formas mejores de resolver ese asunto. Sigue haciendo el bien. Hello. Sigue haciendo el bien. Digo un fuerte amén. Sigue haciendo el bien y soporta con paciencia el sufrimiento, y el resultado de esto es que Dios te bendecirá. Ay, Dios mío, cuando entendamos esto a profundidad vamos a brincar de gusto, pero como pega al área emocional, nos reprimimos un tanto, nos detenemos un poco y pensamos y razonamos con nuestra lógica y dice, ¿me la hizo? Me la paga. Es lo mismo ojo por ojo, diente por diente. Me castigaron, fíjate, me están levantando falsos. Están diciendo cosas que ni dije y que ni hice. Y lo peor del caso es que el patrón les creyó. El patrón les creyó y están trayéndome a carrilla y me traen más duro y me están dando más horas y me están acuchillando por la espalda. El deseo del corazón, de las emociones, ¿cuál será? ¿Cuál? A ver, el escenario otra vez. No lo dijiste, no lo hiciste, pero alguien malintencionado inventa algo en contra tuya. Dice, ese cristianito, esa cristianita, vas a ver cómo le va a ir. Inventa un chisme, inventa un mitote y empieza a reproducirlo. Y ya ve usted que de que hay gente que le gusta, le encanta. Y entonces te empieza a reproducir y eso te está afectando, te está lastimando, te están dando durísimo. Cuando esto está sucediendo, ¿qué son los deseos naturales, carnales que se despiertan? ¿Cuáles son? Vengarse es uno. Golpear es otro.
Yo aquí que aquí no me valoran, me largo. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, son escenarios reales. Sientes que están tratándote injustamente, sientes que están hablando mal de ti, sientes, si te das cuenta, que te están procurando tu mal de una manera injusta, como dice el texto. Los deseos naturales, no me diga usted que son de, voy a orar por ellos. No, los deseos naturales son otros. Ay, Señor de mi alma. Los deseos naturales son otros. Los deseos naturales son, le voy a poner una demanda. Los deseos naturales son, le voy a poner una... No, ya, ustedes están pensando de más. Mira nomás, qué recios se van. Le voy a decir a fulano para que, en fin, puede haber muchos argumentos que se levantan en nuestra mente para querer hacer y deshacer. Y mira lo que sale, con lo que sale el apóstol Pedro, guiado e inspirado, salud, por el Espíritu Santo. Casi no se oyó, pero salud otra vez. Hombre, ¿cómo son ustedes de veras? Ay, bárbaro. Rigo, ¿me ayuda regresando el verso, por favor? Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien. Ahora, Rigo, regréseme el verso anterior, por favor, porque ahora lo voy a leer un poquito allí. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente. Ay, Dios mío. Leamos otra vez. Ay, no. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Pedro dijo en capítulo 2, verso 13, por causa del Señor. Repito otra vez, por eso Pedro dijo en capítulo 2, verso 13, por causa del Señor. Lo que debe causar, lo que te debe de motivar, lo que te debe inspirar es que lo haces para agradar no a la gente, no a tu patrón, no a los dueños, no a los jefes. Lo tienes y lo debes hacer por causa del Señor. Ahora, por causa del Señor, no se te olvide, puede ser que haya injusticias y que estás sufriendo ese dolor, esa pena, esa injusticia. Y dice el texto, no, Rigo, ¿dónde estábamos? Si me hace el favor, por favor. Valga la redundancia. Hasta que yo le pida, usted se mueve. No, el 19, mi Rigo. Gracias. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, ¿qué va a pasar? Dios los bendecirá. Ahora, fíjate, y agárrate. Dios los llamó a soportar ese sufrimiento porque Cristo también sufrió por ustedes. ¿Quién es el motivo? Cristo. ¿Quién es el que lo causa? Cristo. ¿A quién buscamos agradar? A Cristo. ¿En quién estamos establecidos? En Cristo. ¿Por quién lo hacemos? Por Cristo. Porque la gente se lo merece, porque la gente se lo ganó, porque la gente lo necesita en ese contexto visceral. No, es porque Cristo me llama a mí a hacer su perfecta voluntad. Ahora, presta atención a esta parte, porque aquí te va a dar la metodología práctica. Te está diciendo haz el bien, pero ahorita te va a decir cómo. ¿Alguien quiere saber el cómo? Él no cometió pecado
ninguna mentira salió de su boca. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Digan conmigo, Dios siempre juzga con justicia. A ver, díganlo más fuerte. En ese contexto y en oposición de pensamiento, les pregunto, Dios siempre juzga con justicia. ¿Dice el texto eso? ¿Nosotros juzgamos con justicia? Puede ser que a veces sí, pero Dios siempre. Entonces, si Dios siempre juzga con justicia, Cristo practicó, escucha, Cristo practicó el dejar todo en el que juzga justamente. Ahora, quiero que me ponga por favor, Rigo, esto mismo y nos regresamos a la versión 60 donde estamos leyendo desde el verso 22, si me ayuda. Fíjate, ya nos dijo Pedro que Cristo nos llamó para que aprendamos a soportar ese sufrimiento, y el sufrimiento se refiere a esa carrilla constante, a esa molestia continua y la injusticia que estás viviendo en el contexto de tu trabajo. Si empiezas a leer otra vez desde el verso 18 en adelante, te vas a dar cuenta que no ha cambiado de tema. 18, 17 por ahí. Y el tema continúa hasta este momento. Entonces aquí va a ser la forma práctica en que Cristo resolvía las situaciones que se le atravesaban en la vida. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cristo sufrió? ¿Cristo padeció? ¿Cristo sufrió escarnio, burlas, críticas? ¿Cuándo hemos visto en la Biblia que diga que Cristo tomó justicia por su propia mano? Pudiéndolo hacer, nunca lo hizo. A Pilato le dijo, ¿no sabías tú que puedo ahorita ya invocar el nombre del Señor y que me envía legiones de ángeles a mi favor? Sin embargo, no lo hizo. ¿Cuál era o cuál es, si podíamos llamarle secreto de su grandeza en este contexto? El secreto de su grandeza ante la adversidad, el secreto de la grandeza ante el sufrimiento, el secreto de esta grandeza ante las situaciones que pudieran causarle a cualquiera una inestabilidad emocional y aún física. ¿Cuál era su secreto? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo es eso? Encomendar la causa al que juzga justamente. Te lo pongo en palabras sencillas. Hablaba con papá Dios y le hablaba del asunto en concreto y se lo dejaba a él. En otras palabras, si ves con atención, el verso 22 dice, el cual no hizo pecado. ¿O usted sabe que Jesús haya hecho algún pecado? Entonces Jesús no hizo pecado. Pero fíjate la siguiente expresión, ni se halló engaño en su boca. Y esto me lleva, si me acompañas, lo que Pedro está diciendo es un momento, escúchame por favor, es un momento que Isaías, el profeta, 750 años antes siquiera de su nacimiento, es un momento que el profeta Isaías, 750 años antes de su nacimiento, vio en una visión, en una revelación particular que Dios le dio a Isaías. ¿Qué vio? En Isaías 53 se describe lo que
Isaías ve. Y aquí préstale atención a las palabras porque es muy importante no descuidar lo que vamos a oír. Fíjate bien. Vamos desde el verso 1, está bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Fíjate lo que está viendo Isaías. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Atentos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Vuelvan a leer eso último. ¿Qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Isaías está viendo esto 750 años del nacimiento de Jesús, y está viendo el martirio, el sufrimiento del Mesías, y lo compara con una oveja. Y describe, me regresa Rigo, por favor, versos 7. Angustiado él. Oye, cuando iba en su vía crucis, no me diga usted que iba feliz, no me diga usted que iba radiante de gozo y de entusiasmo. No, iba con un sufrimiento terrible. Angustiado él y afligido. Ahora lean esa expresión que viene enseguida. ¿Qué pasó? No abrió su boca. Aquí hay un secreto y una verdad, y es un principio, el principio mismo que Pedro está tratando de resaltarnos en el Nuevo Testamento. Pedro está viendo y recordando lo que Isaías dice. Y lo que Isaías dice es que cuando estaba en plena angustia, en pleno sufrimiento, en plena aflicción, no abrió su boca. Y lo que nosotros regularmente hacemos cuando estamos en sufrimiento, en angustia o en aflicción, es abrir la boca. Y demás. Por eso, si regresamos al capítulo 1, no lo vamos a ver ahorita, si regresamos al capítulo 1 y nos vamos al versículo 6 en adelante, Pedro les dice para establecer al pueblo, miren, no se sorprendan si de repente viene un fuego de prueba, no se sorprendan, porque van a ser sometidos a diversas pruebas, y su fe tiene que ser sometida como el oro, para que si su fe, al ser sometida como el oro, debe salir brillante, debe salir más valiosa y más preciosa que el oro. Y cuando venga la prueba de fuego a tu fe, decía Pedro ahí en esos versículos, que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando se ha manifestado Jesucristo. 3 cosas están autorizadas a que salgan de tu boca: alabanza, honra y gloria. En el caso de Jesús, en plena aflicción, en plena tribulación, en plena angustia, en pleno escarnio, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Todos digan, no abrió su boca. Escucha, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué pasó? ¿Por qué el profeta está haciendo énfasis en esta acción? Enmudeció y no abrió su boca. Y en un verso anterior, o en este mismo verso, en una parte primera, dice que no abrió su boca. Porque por tu boca, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque lo que va a salir de tu boca es lo que dejaste que se anidara en el corazón. Y lo que más queremos hacer cuando estamos en una presión, sea laboral, sea emocional, sea psicológica, es explotar y sacar lo que traemos de alguna forma. Cuando en el caso de una presión, escúchame, y estoy siendo específico, de una presión laboral, de una presión de carácter injusta, Dios te dice, pon atención, el paralelo que está poniendo Pedro y que estamos viendo que Isaías vio es, shh, cierre la boca. Porque por tu boca va a salir el destino de lo que vas a empezar a vivir. Por tu boca va a salir el destino a donde te vas a conducir. Mucha gente bajo la presión de las circunstancias, repito, laborales, y que sienten que es una injusticia para ellos, lo que empieza a salir de su boca es queja, es crítica, es amenazas, es boicot o cualquier tipo de situación que daño, perjudique a quienes lo emplearon. ¿Cuál es el secreto que el Señor Jesús practicó? Enmudeció y no abrió su boca. No estoy tan seguro de esto, pero mi hermano Román me va a ayudar, si se acuerda él. Hace mucho tiempo, igual no estoy tan seguro porque yo nunca lo he experimentado, yo nunca lo he visto, pero lo que estoy leyendo aquí es cómo la Biblia describe un asunto concreto y específico de una oveja. Dice, como oveja fue llevado al matadero. Como oveja fue llevado al matadero. Está usando una similitud o un símil, dijeran por ahí. Como oveja fue llevado al matadero. Entonces dice, enmudeció y no abrió su boca. A mí me platicaron, repito, voy a cerciorarme ahorita con el hermano Román, no sé si me lo platicó él o me lo platicó el hermano Carlos Fonseca hace tiempo, que las ovejas cuando son llevadas al matadero, hermano Román, no hacen escándalo, ¿no? A ver, véngase para acá mejor cuéntenlo usted de primera mano. Mi hermano Román le sale mejor eso, porque él se las ejecutaba, ¿verdad, hermano? Pero primero cuénteme, perdón, hermano, no sabía que andaba. Las de Huellan. A ver, súbanle por favor aquí, pegadito. Es que una oveja, cuando se sacrifica, nomás llora, pero no brama. Se le derraman las lágrimas, pero no hace escándalo. Al contrario, un cabrito, desde que lo quieren lazar para sacrificarlo, anda con su gritera por todo el corral. Un marrano, no se diga.
Pero una oveja, le están cortando aquí el cuello, se le ruedan las lágrimas, pero no. Y viera qué buena sale la birria. Gracias, hermano Román. Oiga, escúchame. Enmudeció y no abrió su boca. Y te pone un paralelo de una oveja que tú puedes cerciorarte. Repito, yo jamás he visto eso y no me gustaría. Pero el saber que alguien lo ha presenciado y que concuerda con lo que la Biblia dice, nos hace saber que lo que Dios dice es correcto. Y que el Señor, imagínatelo como la ovejita, llevada al matadero para sacrificio, y le empiezan a pasar el cuchillo al cuello a Jesús. Dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Repito, el paralelo que Pedro está tratando de hacer con nosotros es: Cristo ya lo sufrió por ustedes. Cristo ya les dio un ejemplo para que sigan sus pisadas. Cristo hizo algo para que notáramos cómo era el principio que él estaba aplicando. Ahora yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que el Padre no hizo justicia? O se las cambio: ¿habrá hecho el Padre justicia en favor de Jesús? Total y absolutamente. La pregunta siguiente. Ahora, trata de ubicar esto. ¿Le tocó a Jesús ver cómo el Padre hizo justicia? Probablemente no, hablando de Cristo como humano. Pero de que el Padre hizo justicia, el Padre hizo justicia. ¿Qué estoy tratando de decirte con todo esto? Mira, hay principios tan profundos, pero que nos enseñan que algo tenemos que aprender nosotros de Jesús mismo. Él nos dejó el ejemplo. Si vas conmigo otra vez, Rigo, regrésese a Pedro, donde estábamos, por favor. Dele al siguiente. Pues para esto, no, el verso siguiente, por favor. Pues para esto fuisteis llamados. El contexto es el padecimiento injusto, pero tú y yo haciendo el bien aún. ¿Están conmigo? Pero tú y yo haciendo el bien. Y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, mira, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y entonces viene el ejemplo, el cual no hizo pecado. Esos son sus principios que practicó. 1, no cometió pecado. 2, no se halló engaño en su boca. 3, cuando le maldecían, callado, enmudeció. Ahora, ¿qué se nos apetece cuando nos insultan? ¿En serio? De veras. Cuando nos insultan, cuando nos dicen, no, ¿para qué le cuento mejor? Cuando le hablan macicito y le recuerdan a algún familiar, no me diga usted que no siente el impulso de contestar igual. Bueno, nada más a mí me pasa entonces, pues. Todos ustedes son consagrados, sobre todo, se les ve la aureola. La Biblia dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición.
Y ustedes dirán, bueno, es que Él era Cristo, pastor. Es que Él era Cristo, Él sí podía hacer eso y hasta más. La gran bendición de esto es que Cristo vino a morar, no a morir. Cristo vino a morar en tu corazón. Y si Cristo vino a morar en tu corazón, entonces el Cristo que está dentro de ti te capacita para que tú lo puedas hacer como Él lo hizo. Y no por tus fuerzas, sino por la fuerza que está en Él y que te la imparte a ti. Señor, tú sabes que soy impulsivo. Tú sabes, Señor, que soy de carácter fuerte. Tú sabes, Señor, que me hierve la sangre. Tú sabes que todo está ahorita a flor de piel. Pero si tú no me ayudas, yo puedo cometer un error terrible. Y el Señor te empieza a hablar y recordarte lo que eres y lo que tienes. Y te dice, tú eres mi hijo. Y te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Pedro, repito, trató de establecer al pueblo que estaba esparcido y perseguido en diferentes áreas, los trató y los estableció en la verdad de un nivel superior. ¿Cuál fue la práctica, otra vez, ante la presión, ante la injusticia, ante la adversidad, ante el negativismo de los demás? Cerró la boca. Si aprendemos esto, mis hermanos, Dios dice en su palabra, verás tu bendición. Así lo dijo el Señor hace un rato en su escritura. Dios puede bendecir cuando injustamente tú estás padeciendo algo, pero te mantienes en querer hacer el bien. Pero si haces lo malo, pues ni modo que te feliciten porque hiciste lo malo. No. Ahora fíjate, Cristo nos dio su ejemplo. Ahora piensa en esto y estoy avanzando a la recta final. Si te vas conmigo al Salmo 37. Oh, Dios mío. ¿Cuántas veces has tenido, te lo pongo así, injusticias en el trabajo, injusticias en algún asunto legal, injusticia de algún vecino, injusticia de un inconverso que te trae a raya? No sé, cuáles circunstancias puedas estar viviendo o hayas vivido o vayas a vivir. El secreto de todo esto es, habla con el Padre, encomienda la causa al que juzga justamente, no hables mal, esfuérzate por Cristo que está dentro de ti y porque Él lo causa en hacer el bien y verás la bendición que Él va a traer. Fíjate lo que dice el Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ah, caray. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Haz qué? Pero dale para atrás, mi Rigo, otra vez. Pero ¿qué no ves? Más, por favor. No tanto, mi Rigo. Pero ¿qué no ves que son malignos? ¿Qué no ves que es gente impía? ¿Qué no ves que es gente que me tiene ya hasta la coronilla? Dice el Señor, no te impacientes a causa de los malignos. Cámbiame la versión, mi Rigo, póngame palabra de Dios para todos. No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades, porque son como hierba que pronto se marchitará y morirá. Confía en el Señor y haz el bien. Así podrás vivir feliz y disfrutar de las maravillas que Dios tiene guardadas para ti. Disfruta sirviendo al Señor
y Él te dará lo que necesites. Confía al Señor tu vida. Confía y Él hará lo correcto. Hará que tu bondad y justicia brillen como el sol. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Porque los perversos serán destruidos y los que esperan al Señor obtendrán la tierra. Y mira las buenas noticias. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. Esas personas que te causaban molestia, esas personas que estaban constantemente latigándote, criticándote, dándote lata, y que era una molestia incluso injusta, pronto los vas a querer buscar otra vez a ver si están por ahí. Dice, ya no los vas a hallar. Me contaba alguien, creo que en esta semana pasada, me contaba alguien que, insisto, Dios tiene sus formas y sus métodos. ¿Están aquí conmigo? Y cuando uno se orienta por la palabra de Dios a hacer lo que Él dice, el resultado al final será una bendición grata y grande para ti. Pero esta persona me decía que en el trabajo, uno de sus, no sé si es supervisor, lo traía, dijera por ahí, a raya. Pero ya sentía él que era una carrilla insana, porque mientras que los otros doraban la tortilla, sí, del que estoy hablando, se esforzaba en hacer el trabajo bien. Sin embargo, como que al supervisor le molestaba que el otro terminara y le daba más trabajo, y más trabajo duro, y más trabajo que dirías tú, oye, ¿este me quiere tronar o qué? ¿Han escuchado ustedes el término negrero? Bueno, más o menos es la idea. Lo estaba negreando. Y entonces esta persona, pues lo que empezó a hacer es decirle, Señor, tú sabes que aquí estoy en el trabajo aún para hacer tu perfecta voluntad. Yo lo único que te digo, Señor, ahí te lo encargo. ¿Pero renegó? No. ¿Empezó a hacer flotilla con los demás y para criticar? No. ¿Enmudeció en el sentido de no hacer más aspavientos? Sí. ¿Se cayó en ese contexto? Sí. ¿Habló con el Señor Padre? Sí. ¿Dios tiene una promesa? Sí. Dice el texto este que estamos leyendo, dice, pronto los vas a buscar y ya no van a estar. Yo no hice nada, ni promoví nada, ni me quejé con nadie, ni le anduve diciendo ni siquiera a mis compañeros de trabajo, ni siquiera, pero sí abrí mi corazón con Dios. ¿Y qué pasó? Ay, pastor, me agüité. Ah, caray, ¿pero por qué? Pues es que lo corrieron. ¿Cómo? Sí, lo corrieron. A poco tiempo lo busqué y ya no estaba. Dije hace un momento, Dios tiene sus métodos. Dios tiene sus formas de tratar con quien tiene que tratar. Si eres subordinado y no estás haciendo tu función delante del Señor adecuadamente, Dios tratará contigo o Dios tratará conmigo. Si eres autoridad y no estás haciendo tu función adecuadamente, quien te estableció fue Dios, y quien va a corregirte en su momento será Dios mismo. Pero cuando tú y yo tratamos de poner nuestra propia justicia en nuestra propia mano, empezamos a ver que las cosas se salen del control que quisiéramos tener. Pero cuando las encomendamos al que juzga justamente, ¿tú crees que el que juzga justamente no lo hará? El que juzga justamente, ¿lo hará o no lo hará? Lo hará, él obrará justicia. Regréseme a la versión 60, mi Rigo, si es tan amable, a donde estábamos desde el inicio, en el verso 1.
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Todos digan confía en Jehová. Es el mismo Espíritu de Dios que está inspirando a Pedro y que nos dice a todos, tú continúa haciendo el bien. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primer paso, deleítate en el Señor. Ahora fíjate, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y quién lo va a hacer? Y Él lo hará. Exhibirá, mira, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Véanlo, Él no era culpable. Mírenlo, Él tiene la frente limpia y mírenlo con qué seguridad camina, porque estás practicando la obediencia ante una injusticia que obraron u operaron en contra tuya. Dice el Señor, tranquilo, encomiéndate al Señor, encomiéndame a mí la causa. Yo me encargaré de exhibirte a ti en justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio. Enmudece y no abras la boca. Encomienda al Señor la causa al que juzga justamente. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque parece que no pasa nada y mira, le está yendo hasta mejor por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no va a estar. ¿Lo quitaste tú? No. ¿Lo removiste tú? No. Tú actuaste en obediencia a lo que Dios te enseña y el que se encarga de hacer lo demás es Él. ¿No dijo el Señor, encomienda a Jehová tu camino y Él hará? ¿Por qué a veces no vemos que sucedan las cosas? Porque no lo practicamos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Mi hermano Román decía, cuando se va a sacrificar ¿cómo dijo? Un chivo, un cabrito. Ya desde que olfatea el lazo, anda con una escandalera. Pero oye, la oveja, aunque tiene a sus agresores enfrente, y aunque ya le están cortando hasta la garganta, el cuello, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede lograr más el silencio que las palabras? En este caso sí. ¿Puede lograr más el silencio que las palabras? En este caso sí. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando lo acechaban no amenazaba. Dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Puestos de pie. Vamos a levantar al Señor nuestras manos. Y mira, yo te quiero animar, porque cuántas situaciones estás atravesando hoy en día que parecen injustas. ¿Cuántas situaciones estás atravesando que te están angustiando? ¿Cuántas situaciones en vez de... Sí.
Si queremos tomar la justicia en nuestras propias manos, lo más seguro es que fracasaremos. Pero si encomendamos la causa al que juzga justamente, la Biblia dice que el Señor nos bendecirá. ¿Quieres levantar tus manos un momento? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Que tu delicia sea el Señor y confía en Él. Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él. Que tu delicia sea el Señor y confía en Él. Y Él las peticiones de tu corazón. Y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él hará y te concederá, oh sí, Señor, las peticiones de tu corazón. Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Quiero que abras tu boca ahora. Este es tiempo de abrir nuestra boca, sí, pero abrir nuestra boca para encomendar la causa al que juzga justamente. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué situación estás atravesando? En el medio donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu negocio, donde estás recibiendo trato injusto, donde estás recibiendo críticas inmerecidas, donde estás recibiendo un hostigamiento constante, y muy probablemente solamente es por lo que tú crees, por tu fe, porque supieron, se enteraron de que eres cristiano, que eres cristiana. Están tratando de desanimarte, de desestimar tu esfuerzo y tu trabajo. Pero hoy vamos a decirle al Señor que le encomendamos a Él la causa, a Él que juzga justamente. Levanta tus manos a Él. Señor, aquí estamos deleitándonos en tu presencia. Tú dices, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí estamos deleitándonos en tu presencia, agradecidos, Señor, por la salvación, por la elección de la cual fuimos objeto todos nosotros, disfrutando el hecho de que nos escogiste para ser obedientes y para ser rociados con tu preciosa sangre, lo cual recibimos ahora, Señor, y te agradecemos tanto la purificación de nuestros pecados, el perdón de los mismos, la limpieza aún de nuestras conciencias. Y Padre, al saber que tenemos una relación como hijos contigo, encomendamos la causa al que juzga justamente. Ese trato
incluso inhumano, malos pagos, críticas constantes, murmuración en contra mía, de los compañeros de trabajo o aún de los dueños y jefes. En este momento, en el nombre de Jesús, encomendamos todo ello a ti que juzgas justamente. Oh Padre, al levantar nuestras manos te decimos que nos rendimos delante de ti, porque no podemos nosotros manejar esto, pero tú sí lo puedes hacer. Tú sí lo puedes hacer, Señor. Aún esos despidos injustificados, aún esas críticas constantes por algún error cometido, pero que aún ese error ha sido corregido, pero ahora eso lo están utilizando como una acusación constante en contra mía. Padre, en el nombre de Jesús, al que juzga justamente, y en el área donde me desenvuelvo, practicaré el no criticar, el no entrar en el mismo juego, sino practicar el no abrir mi boca para quejarme, para desestimar o para rebajar aún el nombre de mi patrón o de mi empresa o donde me desempeño. Padre, escucha el clamor de nuestro corazón. Vamos, levanta tu voz un momentito. Levanta tu voz un momentito. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú, mi Señor. Hazlo tú. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Que tu delicia sea el Señor y confía en Él. Y Él hará, Sí, Señor. y te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él hará, Tú harás, Señor, y te tu concederá perfecta voluntad. Harás tu obra las peticiones completa y permanente. de tu corazón. Te lo agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú lo harás. Y te Te agradecemos, Señor, por ello. En el nombre de Jesús de Nazaret. las peticiones de tu Oh, y Él hará. corazón. Y Él hará, Y Él hará. y te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, Señor. Y Él hará, Y Él hará. y te concederá las peticiones De tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso mejor al Señor. Él es digno de honor y de gloria. Te agradecemos, Dios, por tu fidelidad, por tu bondad. Y a su nombre. Cuando espero el Señor me da fuerzas. Cuando espero el Señor me da fuerzas. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Espero en Él. Aleluya. Veremos tu gloria, Señor. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Sí. Cuando espero en el Señor me da
fuerzas. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Espero en Él. Y como el águila vuelo, y como el águila vuelo, y como el águila vuelo con Él. Como el águila, sí. Y como el águila vuelo, y como el águila vuelo, y como el águila vuelo con Él. ¿Cuándo espero? Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Espero en Él. ¡Oh, sí! ¡Tú eres Dios! Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Cuando espero en el Señor me da fuerzas. Espero en Él. Vamos todos, diciendo así. Y como el águila vuelo, y como el águila vuelo, como el águila vuelo con Él. Y como el águila vuelo, y como el águila vuelo, y como el águila vuelo con Él. ¡Oh, sí, Señor! Y como el águila vuelo, Sí. y como el águila vuelo, y como el águila vuelo con Él. Y como el águila vuelo, y como el águila vuelo, y como el águila vuelo con Él. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te exaltamos, Jesús, y te bendecimos por siempre y para siempre. Y te agradecemos tanto, Señor, saber que contamos con tu bendición y con tu victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén, Señor. Y ahora queremos honrarte con nuestros bienes. Queremos bendecirte con lo mucho que tú nos has dado. Nos presentamos delante de ti, Señor, no con las manos vacías. Nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo que tú estás aquí y que de lo mucho que tú nos has dado, hoy podemos mostrar nuestra gratitud y nuestra generosidad delante de ti, Señor. Te vamos a demostrar que para nosotros tú eres lo más importante. Te vamos a dar de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos ganado. Y de esta manera, con alegría y con sinceridad de corazón, veremos que tus promesas en favor de lo que tú has establecido en tu palabra nos beneficia, nos bendice. Gracias, porque así será, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice: tomen su lugar, por favor. Vamos a permitir que los niños, mira nomás, que los varones vengan y den con toda libertad, en el precioso nombre de Jesús, como cabeza de hogar y como líderes espirituales de su casa. Amén.